Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Un día más con todos ustedes, Amén. aquí en nuestros hogares, en nuestro hogar, ¿va? En nuestro hogar, para todo el Amén. mundo, para toda la ciudad, para toda Latinoamérica y el mundo. Estamos aquí para poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, le vamos dando la bienvenida a medida que se van conectando y bueno, le damos gracias a Dios por tener un día más de vida, Amén. Amén. un día más de poder compartir con cada uno de ustedes. Así que los saludamos desde aquí en la paz del Señor. Bueno, rogamos de que estén bien y que cada uno de ustedes se pueda comunicar en este día y que podamos estar en contacto. Así que mientras yo voy a ir compartiendo la página de aquellos hermanos que no pueden entrar directamente. Y bueno, mientras tanto mi esposa los va a ir saludando también. Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Buenas tardes. La paz de Dios sea sobre todos ustedes. Familia Mesia, Amén. Juancito, toda su familia ahí, bienvenidos. Querido primo David, bendiciones para vos. Un abrazo grande. Y vamos a darle tiempo a los hermanos que se vayan conectando. Mientras tanto vamos a ir compartiendo. Usted comience a compartir el video, comience a compartir en sus contactos. Bueno, es una alegría poder compartir con ustedes, poder transmitir este vivo. Bueno, hoy estaba hablando con algunos hermanos que a veces tienen problemas por la señal, no pueden vernos en directo, dice que quedamos como congelados, pero bueno, tiene que ver que en algunos barrios de la ciudad, en las periferias, están lejos de las antenas, entonces es como que por más que tengan un buen internet, no hay una antena cerca que es la que, digamos, hace la señal, ¿no? Entonces hay personas que no nos pueden ver, no nos pueden ver porque dice que como que la imagen queda congelada. Así que bueno, es un tema también el internet. Nosotros quisiéramos tener el culto de los domingos, digamos, por Zoom, hacerlos más abiertos, pero bueno, a veces se hace difícil porque hay hermanos que no tienen un buen internet, un buen wifi y no se pueden conectar, ¿no? Y nos da mucha pena también de que algunos sí, otros no. Bueno, es así, o sea, sí, va a haber gente que por ahí no se va a poder conectar, pero bueno, así que bueno, gloria a Dios, hermanos, para todos, bendito sea Dios, le vamos dando la bienvenida, hermana Graciela, Amén. Dios la bendiga, familia Mesia, David, bueno, es una alegría poder compartir con ustedes, así que bueno, hay muchas necesidades en medio del pueblo, hay muchas personas que están pasando muchas aflicciones, muchas pruebas, muchas luchas, falta de trabajo, enfermedades. ¿Y quién no pasa una Amén. prueba, hermano? ¿Usted piensa que nosotros no pasamos pruebas? También tenemos luchas, también tenemos batallas. Tenemos cosas que van sucediendo todos los días, a veces también nos deprimimos, a veces nos pinchamos un poco, porque somos humanos y también las cosas nos superan a veces. Las cosas nos superan también a nosotros, hermano. Así que usted tiene que saber de que también nosotros a veces estamos también, como dice la palabra, ¿no? Perseguidos, atribulados, pero siempre en victoria, ¿no? Porque las aflicciones son parte del trato de Dios con sus hijos y bueno, nos va a pasar a todos, ¿no? Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, así que bueno, bienvenido al reino de Dios, bienvenido al Evangelio. En el mundo tendréis aflicciones, pero el Señor dice que confiemos porque Él ha vencido el mundo y si Él ya venció por nosotros, nosotros también tenemos que vencer. Así que bueno, gloria a Dios, es muy bueno poder estar conectado. Hoy vamos a compartir la segunda parte del estudio bíblico de los ministerios, para que ustedes puedan tomar notas, si ustedes quieren agarrar un cuadernito, una hojita y poder tomar notas, para que a usted les quede como un estudio bíblico también y ustedes lo puedan compartir el día de mañana a otros hermanos también, o si tienen la oportunidad de enseñar, puedan compartir. Así que bueno, hermano Walter, bendiciones. Bienvenido, hermano Walter, gloria a Dios. Así que vamos a esperar un momentito más. Hermana Susi, Gini, bienvenida, hermana. Si hay alguien más que no se
Bueno, por ahí si no saludan no los vemos. Pero bueno, ahí ponga bendiciones o amén. Nosotros vamos a saber quiénes son los que se van conectando. Y bueno, hay muchas personas también de afuera que se conectan también. Hay diferentes horarios, hay lugares, hay países que son 4 horas más adelante o 2 horas más atrás. Entonces, si son 4 horas más adelante, aquí en Europa por ahí son las 11 de la noche, entonces ya la gente está durmiendo. Entonces, a veces lo ven en diferido también. Así que bueno, pero va llegando, ¿no? Va llegando el vivo también, ¿no? Amén. Amén, amén. Creo que me faltó la hermana de Tandil ahí que no la pude encontrar. Amén, yo la voy a comprar. Así que bueno, vamos a tener un tiempo lindo hoy, donde vamos a estar hablando la otra parte, la que sigue. Ya hablamos de lo que es los apóstoles, y hoy vamos a hablar de los profetas. No creo que vayamos a hablar más de los profetas porque a veces es muy extenso y explicar para que quede claro, para que quede claro a usted de que cuáles son los oficios que están funcionando en este tiempo, vigentes, que son vigentes, porque nosotros podemos entender de lo que es un don, ¿no es cierto? Y lo que es el oficio, el don apostólico, ¿no es cierto? Que es nosotros somos una iglesia apostólica fundamentada en los fundamentos de los apóstoles, ¿no? Nosotros no estamos fuera de otra cosa. Y bueno, y así como también hablamos el martes de los apóstoles, ¿no? Si era un oficio en vigencia, y entendimos y comprendimos de que no. ¿Por qué? Porque ya los fundamentos habían sido puestos, las bases de la iglesia ya habían sido puestas. Y el apóstol Pablo dice: tengan cuidado cómo sobreedifican, nosotros sobreedificamos sobre los fundamentos de los apóstoles, no sobre otro fundamento. Entonces no puede haber otro fundamento que el que ya ha sido establecido. Entonces, después de haber estudiado y hablado el día martes, llegamos a la conclusión, a través de la Escritura, no opinión nuestra, de que el oficio de apóstol en este tiempo no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no hay que poner nuevo fundamento sobre la iglesia, ya está establecida sobre la roca que es Cristo, y los fundamentos son de los apóstoles, y no hay un nuevo fundamento, no hay una nueva reforma apostólica, como han querido hacer algunos conocidos, algunos muy conocidos en estos tiempos, que se dicen ser los nuevos apóstoles, los nuevos apóstoles. Creo que el Señor tuvo que empezar a trabajar allí en el cielo, a preparar un nuevo templo, ya que se van agregando columnas. Acuérdense que las 12 columnas del templo son las de los 12 apóstoles, y el Señor dirá: voy a tener que hacer un nuevo templo porque se han agregado muchos apóstoles en este tiempo. Miles. Sí, entonces quedó claro el martes pasado. El jueves, ¿no? ¿Fue? El martes pasado. El martes, hoy es jueves. El martes quedó claro de que el oficio de apóstol terminó con los últimos apóstoles que existieron. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue establecida bajo el fundamento de los apóstoles. Ya no hay nuevos apóstoles. Sabemos de que es un título que muchos se han puesto porque piensan de que el ser apóstol está sobre todo. Y bueno, que ellos dan cobertura apostólica a las demás pastores, ¿no es cierto? Y bueno, hasta en algunos casos se vende la franquicia. Usted quiere la franquicia de los apóstoles de este tiempo, las tiene que comprar. El año pasado, el precio de la franquicia del apóstol del Rey Jesús se llama, ¿no? Sí. $50,000. $50,000 usted tiene la franquicia
que tiene todos los libros, todos los CD, todo lo que usted necesita para levantar una iglesia apostólica. Y el título, usted pasa a ser un nuevo apóstol. Y sabemos de que la apostolitis de este tiempo lo único que ha hecho es hacer descreer de la iglesia verdadera. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos oído y a quién escuchamos en este tiempo, a quién prestamos el oído. Y usted tiene que siempre manejarse por la palabra. Todo lo que se dice tiene que ser analizado a través de la palabra. Ese es el filtro. Si está en la palabra, lo aceptamos. Si no está en la palabra, no lo aceptamos. Y además que esas franquicias, que son como empresas del reino, como que McDonald's, le dicen, el problema es que tienen una cobertura que se le llaman paternidades, ¿no es cierto? Entonces, si usted es un hijo espiritual de ese padre, usted le debe a ese padre. Entonces, usted tiene que pagar, usted tiene que pactar, usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar, usted tiene que hacer todo y no le alcanza. Entonces tenemos que tener cuidado porque esto no es bíblico, hermano. Esto no es bíblico. Recuerde que estamos en la apostasía y esto cada vez lo vamos a ver más. Y se tiene que cumplir lo que dice la palabra, es necesario, porque llegará un tiempo donde el Señor va a comenzar a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, y el Señor está purificando los altares en Amén. este tiempo, está limpiando el altar de Dios, está sacando el pecado, está quitando las abominaciones, está quitando las prevaricaciones, está restaurando, está sacando el remanente santo. Y para que todo esto suceda es necesario el trato de Dios sobre esta humanidad, y tal vez esta pandemia sea, digamos, lo que Dios está permitiendo que suceda, porque no sabemos cuándo va a terminar, para poder hacer todo eso. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, y si no nos arrepentimos y reconocemos que hemos pecado contra Dios, contra el Dios de los cielos, y bueno, esto puede ser eterno. Amén. Esta pandemia puede durar mucho tiempo. Así que bueno, vamos a... Mire, nosotros no queremos reivindicar a Dios, porque claro, Dios no necesita ser reivindicado. Jesús tampoco necesita ser reivindicado. El Espíritu Santo tampoco necesita ser reivindicado. Pero sí somos responsables de la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Entonces es necesario no reivindicar, sino esclarecer y traer claridad sobre lo que es la iglesia y cómo funciona la iglesia, las funciones que tiene la iglesia en la sociedad, en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente se diga la verdad. Esto no es, como se podría decir, ¿no? Que se decía antes cuando la casa de brujas, ¿no? No, nosotros no vamos a salir a cazar a nadie. ¿Por qué? Porque solos quedan en evidencia. Solo quedan en evidencia. Nosotros no podemos... No necesitamos poner en evidencia a nadie, sino que se pone en evidencia solo, porque cuando una persona dice algo que después no se cumple, entonces deja de ser creíble. ¿Entiende? Porque la verdadera palabra profética y segura es la Biblia. Entonces, la Biblia no se contradice, se responde a sí mismo. Y es a través de los tiempos, es la verdad que está establecida en este tiempo por el Espíritu Santo, para que todos aquellos que necesiten sacarse alguna duda recurran a la palabra. Recurran a la palabra. Así que vamos a orar y vamos a entrar en el tema hoy de los profetas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, buscando, Señor, tu misericordia, tu piedad. Señor, sabemos de que te hemos fallado en este día, porque somos pecadores, arrepentidos, Padre, pero somos pecadores. Estamos en un proceso, Señor, de santificación, y sabemos que fallamos a diario. Por eso te rogamos que tengas misericordia
y tengas piedad y nos perdones. Por eso es que nos arrepentimos, Dios mío, de corazón. Y vamos en pos de ti, Señor, y buscando de tu amor, Señor, buscando de tu paz, de tu misericordia, de tu piedad. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista. Espíritu Santo, asístenos, asístenos. Sabemos que estás aquí, estás presente, porque tú eres el autor de la Biblia, tú eres el que ha inspirado a los escritores de la Biblia, y sabemos de que estás aquí para que no se cometan errores, para que no se digan cosas que están fuera de contexto, y que se diga la verdad. Y tú eres el mayor de todos los escritores, de todos los tiempos, porque has escrito escuchando directamente del Padre. Por eso es que te rogamos, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros, nos asistas, nos ayude, nos fortalezca, nos guíe, que traigas al arrepentimiento a aquel que necesite arrepentimiento, para que pueda acudir al perdón del Padre. Y te rogamos que nos acompañes en este tiempo, a nosotros y a aquellos que están escuchando y viendo este video. Quédate con nosotros, con los hermanos, y te rogamos que puedas estar contemplando a cada uno de nosotros en cada necesidad que tenemos, porque todos tenemos necesidad. Suple cada necesidad en cada uno de mis hermanos, en tu iglesia en este tiempo. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Bendícenos, fortalécenos. Bendice la vida de mi esposa, Señor, bendice mi vida en este tiempo, que estaremos acercando la palabra a aquellos hermanos que están sedientos de tu palabra. Y te rogamos de que seas tú guardando nuestras vidas en este tiempo. Por eso es que nos sometemos a ti, bendito Dios, y resistimos al diablo en el nombre de Jesús, y le ordenamos ahora que se vaya en el nombre de Jesús, que suelte las mentes ahora en el nombre de Jesús toda obra del diablo que se quiera levantar en contra de este tiempo, en contra de los hermanos. Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Le decimos que está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y esa autoridad se la dio sobre todas las cosas a su iglesia. Señor, como tu iglesia, Padre, tomamos esa autoridad, Padre, y le decimos al diablo, Satanás, que está vencido y que no tiene arte, ni parte, ni derecho sobre nuestras vidas, porque hemos sido comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias. Te rogamos que nos asistas y te quedes con nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay unos mensajes ahí que queríamos ver. No, están tildados. Ahí está. Hay unos mensajes de unos hermanos. Amén. 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 Sí, también vamos a llegar después, hermano Gustavo, a hablar también del ministerio evangelístico. El próximo es el ministerio evangelístico. Así que todos los que son evangelistas ahí atentos para tomar nota, tomen nota de los textos bíblicos que vamos a leer. Vamos a ir al libro de Efesios, es el mismo texto que leímos la otra vez, hermanos. Efesios capítulo 2, 20 y 21. Vamos a leer un poquito, que era lo mismo que habíamos leído para empezar el tema de los ministerios con todo lo que es apóstoles, el fundamento de la iglesia. Dice así el libro de Efesios capítulo 2, 20, 21, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Leemos el 22 también: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros, la iglesia de Jesucristo, está edificada sobre un fundamento la cual fue establecido y se terminó, digamos, de completar cuando se cerró el canon bíblico. Ya no ha habido otro fundamento nuevo.
el fundamento que tenemos nosotros, que es lo que nosotros predicamos, la doctrina que nosotros predicamos, es el fundamento de la Iglesia Apostólica, porque está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Él es lo más importante, Él es la piedra, Él es la roca, sobre Él está basada esta doctrina, o sea, no hay otro fundamento, no podemos agarrar y decir, bueno, ahora voy a crear otra nueva revelación con otro nuevo fundamento. No, no está en la Biblia eso, hay un solo fundamento y es el Señor Jesucristo, y nuestra doctrina, lo que predicamos nosotros al menos, es lo que dice la palabra de Dios, está fundamentado sobre los apóstoles y profetas, amén. Y vamos a hacer una pequeña introducción, y vamos a leer un poquito, ¿no?, lo que dice esta introducción. Dice: la palabra profeta, anteriormente conocido, también se le decía el profeta vidente, ¿no?, en esa época, tiene dos significados principales. Primero, es una persona que tiene la capacidad de ver, declarar lo desconocido, ya sea en el pasado o el futuro. Y como segundo significado tiene que ver con ser portavoz de algún mensaje. Aunque la primera definición incluye ambas cosas, la segunda no incluye la primera. En las distintas menciones de profeta en el Nuevo Testamento se incluyen ambas definiciones y el contexto dirá cuál es el significado que aplica. Mayormente, como vemos en las epístolas paulinas, el profeta trabajaba juntamente con el apóstol en el establecimiento del fundamento de la Iglesia universal. Los profetas recibían revelación concerniente a las verdades que estaban escondidas en la Escritura y las aplicaban como doctrina a la Iglesia. Cuando la Iglesia fue formada, este es el fundamento que ellos aplicaban, la doctrina que ellos enseñaban era la doctrina de los apóstoles y de los profetas, como dice Efesios 2, 20, 21. Dice: siendo que la tarea de los profetas también estaba directamente ligada al establecimiento del fundamento de la Iglesia por medio de revelaciones doctrinales especiales. También podemos estar de acuerdo en que este ministerio ha cesado. La Biblia está completa y por lo tanto el fundamento ha sido establecido, y por eso no hay una nueva revelación doctrinal para la Iglesia. Para la Iglesia, dice. Aunque queda aún la tarea de ser portavoz, que quiere decir profeta, de las verdades bíblicas de Dios a otros, esta es una tarea que incluye a todos los cristianos. O sea, el ser profeta o el ministerio profético nos incluye a todos. Todos podemos traer una palabra profética, porque es lo que dice la Biblia, es lo que está en la Biblia. Dice, esto es en cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Moisés deseaba que todo el pueblo fuera profeta. Vamos a ir al libro de Números, donde ya el Señor Jehová hablaba. Libro de Números, capítulo 11, si usted me acompaña, versos 28 y 29, mire lo que decía la palabra de Dios aquí. Dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ya Moisés, en este líder, tipología de Jesucristo también, él decía que ojalá que Dios le diera a todos poder ser profetas. O sea, ya en el Antiguo Testamento se hablaba que la profecía la tenían que tener todos, si hablaban en nombre de Dios. Entonces dice así. Dice: entonces respondió Jesús, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. El deseo de Moisés de que todo el pueblo fuese profeta era también el deseo y el plan de Dios para la iglesia. Así que vamos a ir a la segunda parte. Si vos querés agregar algo ahí. Sí, no, vamos a entrar para esclarecer lo que es la parte de profeta, ¿no es cierto? Así se entiende, ¿no?
Estamos hablando ahí, estábamos hablando en números, estábamos hablando de lo que era Sí. el Viejo Testamento, Claro, la el ley, Antiguo Testamento. y que en ese tiempo, para que podamos entender el porqué de lo necesario en ese tiempo y en los principios de la iglesia del profeta, y porque podamos nosotros saber por su palabra qué es lo que dice la palabra con respecto a eso. Por eso vamos a ir primeramente a Lucas, el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 16, 16, Lucas 16, 16. Y así vamos a entender, así entramos en lo que era, después vamos a leer aquí nosotros el estudio y los vamos a ir explicando, para que podamos entender lo que tiene que ver con lo que es el oficio de profeta y con lo que tiene que ver con el don profético, el don de profecía, que cualquiera de nosotros puede acceder al don de profecía, cualquiera de nosotros que tiene el Espíritu Santo puede ser usado por Dios para traer una palabra, una palabra profética. En San Lucas 16, 16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y aquí estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo para así después lo explicamos, ¿no? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Con Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dice, con Juan el Bautista se cierra una era, una etapa. Ahí ya comenzaba una nueva dispensación. Entonces te estaba cerrando una dispensación para comenzar otra, que era, se cerraba la ley, el Antiguo Testamento. Dice, y se abre otra que sería el Nuevo Testamento. Dice, la ley y los profetas es una fórmula rabínica para designar el Antiguo Testamento. Dice, fue hasta Juan, dice, como adverbio originalmente significaba hasta el punto en que. A partir de Juan se predica el Evangelio del Reino de Dios, que tendrá consonancia en Hechos. Hechos 1.3, Hechos 10.36, Hechos 13.23, Hechos 28.31. La ley y los profetas eran hasta Juan. Con estas palabras, dice, el Señor describió la dispensación legal que había comenzado con Moisés y concluyó con Juan el Bautista. O sea, comenzó con Moisés en el Antiguo Testamento y termina con Juan el Bautista, que era el que anunciaba la venida del Señor, el que preparó el camino, ¿no? Dice, ahora se estaba inaugurando una nueva dispensación. Desde la época de Juan se predicaba el Evangelio, para aquí, digamos, dice, se predicaba el Evangelio del reino de Dios, dice. Claro. Juan el Bautista salió anunciando la llegada del rey de derecho de Israel. Le dijo a la gente que si se arrepentían, el Señor Jesús reinaría sobre ellos. Como resultado de su predicación y de la posterior predicación del mismo Señor y de los discípulos, hubo una bien dispuesta respuesta de parte de muchos. El Evangelio del arrepentimiento sería, ¿no es cierto? Que después el Señor Jesús continuó con esta predicación. Él preparó el camino. Cuando ya vino el Señor, Él siguió hablando de esto, de la ley y de los profetas, dice. Ahora, podríamos hacer una pregunta. ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? Dice, el don de profecía parece haber sido un don temporal dado por Cristo para establecer la iglesia. Los profetas fueron fundamentales para la iglesia, como dice Efesios 2:20, para la edificación, porque era para la edificación de la iglesia que se estaba formando. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. A veces el mensaje de un profeta era revelador, una revelación y verdad de Dios. El mensaje de un profeta era profético. Amén. Claro. Y bueno, seguimos en esta parte. Esto es lo más importante. Dice, Amén. Los cristianos primitivos, dice, no tenían la Biblia completa y algunos de ellos no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor permitió, después de Juan el Bautista, el Señor permitió
que hubiese profetas en el Nuevo Testamento, pero no profetas con Dios. Muchos de los apóstoles, aún Juan, trae la revelación más grande de la palabra, que es el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? O sea que él era usado como profeta. Después fíjense en Hechos capítulo 11, 28, para que usted vea, dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea, estaba trayendo una profecía. Se podría decir de que Agabo era un profeta, y se lo vuelve a nombrar después, más adelante, en Hechos capítulo 21, también se lo vuelve a nombrar Agabo. Pero era necesario que el profeta estuviese, ¿hasta qué? Hasta que la iglesia fuese establecida. Claro. Escúcheme, o sea, los apóstoles no tenían como en el tiempo, ¿no es cierto? Como en el tiempo antiguo, ¿no es cierto? Se escribieron todos los libros, ¿no es cierto? Que muchos alcanzaron a leer en el Nuevo Testamento, pero eran libros del Viejo Testamento. Y hasta ese tiempo el profeta hablaba y escribía. El último profeta de la ley, ¿no es cierto?, que fue Juan el Bautista, él no escribió ningún libro. No fue necesario que escribiera ningún libro. ¿Por qué? Porque él no venía a anunciar nada, ¿no es cierto?, nuevo, en ese tiempo nuevo, sino que él venía a anunciar el reino de los cielos, que ya había sido anunciado por el profeta Habacuc, por Nehemías, por Isaías, por Ezequiel, por montones de profetas que habían vivido en el Viejo Testamento, que habían anunciado ya la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Ya se había anunciado. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿era necesario el profeta? Sí, era necesario el profeta. ¿Hasta qué? Hasta que se estableciese la iglesia. La iglesia, se estableció la iglesia, ¿sobre qué? Basada en los fundamentos de los apóstoles, ¿no es cierto? Que muchos de ellos también eran profetas, basada sobre el fundamento de los apóstoles, Pero la ley y los profetas ya había terminado en Juan. Había terminado la etapa de la ley y empezaba la etapa de la gracia. Por eso es que es tan necesario de que usted entienda las dispensaciones bíblicas. Si usted no entiende las dispensaciones bíblicas y no acepta que hay dispensaciones bíblicas, entonces nunca va a separar los libros, va a ser todo continuo. Por eso es que hay tanta confusión con asuntos del diezmo, si es legal, si no es legal, que ya vamos a traer un estudio sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no separa las dispensaciones bíblicas y no separa lo que son las obligaciones que tenía el pueblo de Israel, claro, con las contribuciones que hacía en ese tiempo, con el tributo que debía rendir el pueblo de Israel, que eran 3 diezmos estipulados, ¿no? No era uno solo, o sea que vendría a ser el 23%. O sea, si tuviéramos que cobrarlo por la ley. Entonces, no podemos mezclar lo que son las dispensaciones bíblicas. Tenemos que entender eso. En el tiempo de la antigüedad eran los profetas los que hablaban. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba dirección. Necesitaba ser establecido, necesitaba anunciar al Mesías y al reino de los cielos. Fue anunciado, y el último profeta del Viejo Testamento fue Juan el Bautista. Después hubo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, hasta que se estableció la iglesia. Exacto. Hasta que se estableció la iglesia. Cuando la iglesia fue establecida, los profetas como oficio dejaron de funcionar. Sí, siguió funcionando el don profético, ¿no es cierto?, como también está el don de ciencia y sabiduría. El don de ciencia y sabiduría es aquel que se puede aplicar a un hermano, ¿no es cierto?, que está ministrando y el Espíritu Santo lo toma y le trae palabra de ciencia a la persona. No es necesario la profecía para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la iglesia está establecida sobre los fundamentos de los apóstoles. ¿Me entienden? El canon bíblico ya se cerró. O sea, no hay nuevas revelaciones. Y el profeta, ¿qué era lo que hacía? Traer nuevas revelaciones. ¿Me entiende? Traer nuevas revelaciones. Vamos a seguir leyendo
esta parte para que podamos ir entendiendo y vamos a ir hablando. Los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa, eso, no estaba el canon completo, ¿no es cierto? Por eso eran necesarios los profetas. Y algunos de ellos no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento suplieron la carencia proclamando el mensaje de Dios a las personas que no tenían acceso a este de otro modo, de otra forma. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, o libro de Revelación, no fue completado sino hasta finales del primer siglo. Así que el Señor envió a profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. ¿Existen en la actualidad verdaderos profetas? Si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy? Si ya está toda completa la revelación. Para afirmar esto, mire, le voy a leer 2 de Pedro 1:19. Dice, pero el que tiene 1:19, ¿no? Dije 1:19, sí, ya estoy. ¿Segunda de Pedro? Sí, 2 de Pedro dice, tenemos también, dice, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. ¿Me entiende? O sea que, ¿qué está diciendo? Tenemos también la palabra profética más viva y eficaz que nunca, donde ya todo está escrito. ¿Me entiende? No se puede ni agregar ni sacar nada. La cual hacéis bien, ¿en qué? Es en estar atentos. ¿A qué? A la palabra profética. La palabra, la Biblia. Dice, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto es lo que te saca de la oscuridad, no el mensaje de un pseudo profeta. ¿Me entienden? Dice, ¿hasta qué? Hasta que esclarezca. Esclarezca es cuando el Señor se revele de nuevo, cuando el Señor se revele, cuando venga a buscar la iglesia. ¿Me entiende? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El profeta era necesario porque no había palabra escrita que pudiera dirigir a la iglesia en sus comienzos, ¿no? El último gran profeta, dijo el Señor, no habrá profeta como Juan el Bautista. Listo. Fue el último. El último del Viejo Testamento. No hay señal en el Nuevo Testamento que hable de un profeta específico. Habla del profeta Ágabo, ¿no es cierto? Habla de algunos apóstoles que traían palabra profética, ¿no es cierto? Como el apóstol Juan, que trae el libro de las revelaciones, ¿no? Pero después no habla de ningún profeta en especial. ¿Por qué? Porque no era necesario. ¿Por qué? Porque ya estaba el Espíritu Santo. Antes Dios le hablaba al profeta y el profeta traía la dirección para el rey. ¿Me entienden? Traía la dirección para el rey, que era el que dirigía a Israel. Traía la palabra a los sacerdotes, que era lo que era la parte espiritual del reino. Entonces ya hoy establecida la iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles, sobre la roca que es Cristo, ¿para qué quiere usted un profeta? ¿Qué le va a decir el profeta de que ya algo de lo que ya está escrito? Si entendemos lo que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría que reciben muchos hermanos que traen revelación de lo que ya está escrito, ¿me entiende? Como uno de los grandes que pasaron por estos tiempos, que fue David Wilkerson, que él lo que hizo fue recibir la revelación y traer la exegesis, se podría decir, de lo que ya estaba escrito y poder volcarlo ¿a quién? A nosotros, para que pudiéramos entender las profecías. Pero no es que era el nuevo profeta, ¿no? Como muchos hoy se han levantado como nuevos profetas. Y además que los profetas de la antigüedad, hermano, usted tiene que entender que Jeremías, Ezequiel, Isaías, eran profetas que no venían a decirle
nada bueno. Venían a anunciar el pecado, venían a denunciar el pecado, venían a hablar de la idolatría, de las abominaciones, de la prevaricación. Por eso eran perseguidos, por eso los mataban, por eso les cortaban la cabeza, porque el profeta de la antigüedad le era difícil vivir, tenía que andar huyendo, se tenía que esconder. Aún Juan el Bautista, que decía arrepentidos, claro, fíjese, arrepentidos porque generaciones de víboras, o sea, los profetas les hablaban así a la gente. Imagínese si usted en este tiempo subiera al púlpito y hablara a la congregación así. ¿Haría falta? Claro que haría falta, hermano. Hace falta un mensaje fuerte, realmente. Pero en cambio los profetas que vemos hoy día solamente traen buenas noticias. Mira, hermano, lamento decirle que están equivocados. ¿Por qué? Son pseudos profetas. Porque el verdadero profeta de Dios le va a hablar del pecado. Le va a hablar de arrepentimiento, le va a hablar que se tiene que humillar, la iglesia se tiene que volver, tiene que pedir perdón a Dios porque le hemos fallado a Dios. Esos son los verdaderos profetas. Mire, analicemos esto. A mí me costaba mucho entender, ¿no es cierto? Porque he ido invitado a varias reuniones donde venían los profetas, y hace poco fuimos a una también donde un profeta muy conocido que le ha profetizado a Cash Luna y todo, y yo, una de las cosas que siempre entendía, de que hoy la iglesia se maneja ¿por qué? ¿Por la dirección de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela, es el que trae revelación. ¿A quién? ¿A los profetas? No, a la iglesia, a usted, a mí. El Espíritu Santo trae revelación a la iglesia. Entonces, cuando uno escuchaba las profecías de estos profetas, las decían de esta forma: el Padre me dijo. El Padre me dijo. ¿Por qué? Porque no podían decir el Espíritu Santo me dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no necesita el oficio de profeta en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que se revela a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo. Si usted quiere una revelación del Espíritu Santo, tiene que buscarlo a Él, no a un profeta. El oficio de profeta ya no funciona. Dejó de existir el oficio de profeta. Terminó con los últimos profetas del Nuevo Testamento, que son los que ayudaron a establecer la iglesia. Porque para eso era el profeta. La iglesia necesitaba dirección. Entonces, no es como nosotros hoy que tenemos la palabra mire, completa, la hermosa Biblia y todos los libros ordenados, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos fundar una iglesia, un ministerio, ¿a qué vamos a buscar? Las cartas Paulinas, el libro de los Hechos, donde habló el comienzo de la iglesia. Entonces tenemos una dirección, cómo hacerlo, y tenemos la dirección del Espíritu Santo, que nos va a llevar a la palabra verdadera y profética, revelada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos llegar a fundar iglesias. Pero en ese tiempo, en el Nuevo Testamento, en el siglo I, no tenían eso escrito, porque no era que los escritos de Pablo ya lo tenían todo. Los evangelios los tenían todo. No, las cartas de Pablo no las tenían todo, no tenía nadie los escritos, porque todavía ni siquiera lo estaban escribiendo. ¿Me entiende cómo es? Entonces necesitaban en ese tiempo, sí, dirección de los profetas. ¿Había profetas en el Nuevo Testamento? Sí, había. Pero cuando la iglesia fue establecida en sus bases y ya las cartas de Pablo se estaban circulando, ya habían sido escritas, entonces de ahí en más, ¿para qué necesita usted el oficio de profeta? Acá está. Amén. Acá están las bases. Estas son las bases. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y entender. No es que nosotros estemos cazando profetas. No. Cada uno tendrá que responder ante Dios por las cosas que dijo y por las que dicen. ¿Usted cómo sabe si alguien trae palabra de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque Dios no falla. Dios no miente. Se tiene que cumplir. Dios no es inseguro. Entonces, si Dios dice algo, eso se va a cumplir. Enuméreme, si usted puede, si tiene usted profecías que se han dicho desde los años 90 hasta este tiempo, nuevas profecías que se hayan cumplido. No se van a cumplir.
porque son palabras de hombre. El mismo Señor dijo, dicen Jehová dijo, y Jehová no dijo nada. ¿Me entiende? En estos tiempos habla el Espíritu Santo, no habla el Padre. ¿Seguimos leyendo? Aquí, dice, ¿no? Aquí, ¿dónde estamos? Dice, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy? Si ya tenemos la completa revelación de Dios en la Biblia. Si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva. ¿Todavía estamos construyendo el fundamento hoy en día? ¿Por eso necesitamos profetas? ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Amén. Claro Amén. que sí. Sí. ¿Le revela Dios la verdad a alguien de una manera sobrenatural y le permite dar ese mensaje a otro? Sí. Amén. Claro que sí. Pero, ¿es este el don bíblico de la profecía? No. No. No es el don, no es el don bíblico de la profecía. Nosotros podemos darle o recibir a través del Espíritu Santo una palabra profética para esa persona, pero seguramente que lo que nosotros le vayamos a decir, que es el Espíritu Santo a través nuestro, ya va a ser una confirmación de algo que la persona ya lo ha recibido. En todo caso, nosotros le confirmaríamos algo que la persona ya lo recibió, no algo nuevo. Y además que eso se tiene que cumplir. Va a pasar el tiempo y eso se tiene que cumplir. Si no se le cumplió, es que eso era adivinación, hermano. Y lamentablemente, en la iglesia visitan muchos pseudos profetas que son adivinadores. Son adivinadores, juegan con la mente, con tu mente, con mi mente, con un espíritu de adivinación. Espíritu demoníaco. Y eso es demoníaco, hermano. El enemigo porque también si va a hay hacer señales. 200 personas en un salón y el profeta dice, acá hay una persona que tiene dolor de estómago, y seguramente que en 200 personas va a haber una persona que tiene dolor de estómago. O acá hay una persona que tiene problemas en los huesos, hay una persona que tiene un llamado tremendo, y seguramente que va a haber personas que tienen llamado Eso tremendo. Es adivinación. Pero eso es adivinar. Entonces tiran, invocan, gloria a Dios, mira, le dijo tal cual, porque adivinan, porque Satanás es mentiroso, es mentiroso. Dice, cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, la clave es comparar lo que él o ella dicen con lo que dice la Biblia. Si Dios hablara en la actualidad a través de una persona, el mensaje concordaría completamente con lo que Dios ya ha dicho en la Biblia, como decíamos de David Wilkerson. Él cuando ya dijo algo sobre estos tiempos, él, no sé, se murió creo que en el 90 y pico, creo que fue que se murió David Wilkerson, y no sabía nada de lo que estaba pasando ahora, de este virus, de esta pandemia. Sin embargo, trajo una palabra profética pero sobre... sacó las revelaciones de la palabra. La revelación estaba, las señales, claro, todo lo que está pasando ahora, estaba en la Biblia. Sacó del profeta Jeremías, sacó de Ezequiel. Claro. Él trajo la revelación que ya estaba. Él lo que hizo fue transmitirla. Y decir algo de que simplificarlo, es lo que siempre hablamos, ¿no? Usó la hermenéutica para extraer la exegesis de lo que dice ahí y poder trasladarlo a la vida contemporánea, porque eso es lo que hace una persona que realmente tiene un llamamiento de Dios en ese sentido y que puede tener la revelación de la palabra. ¿Me entiende? Amén, amén. Dice, Dios no se contradice. Fíjate lo que dice primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, ya sea una palabra del Señor o una supuesta profecía, nuestra respuesta debe ser la misma. Compare lo dicho con lo que dice la palabra de Dios. Si contradice la Biblia, deséchela. Si concuerda con la Biblia, pida sabiduría y discernimiento para saber cómo aplicar ese mensaje. Algo de esto habla en 2 de Timoteo 3:16. Claro, eso nosotros tenemos que tener la sabiduría suficiente y el discernimiento para discernir lo que está diciendo la persona. A mí lo que me parece extraño, que la iglesia se compone de, digamos, de un crisol de razas, ¿no? De un crisol de razas y de un crisol de estatus económico, ¿no es cierto? O sea, porque en la iglesia hay ricos y hay pobres,
¿no es cierto? ¿Hay ricos y hay pobres? No. Sí, claro que hay ricos y hay pobres. Pero los pobres, ¿son parte de la iglesia? Sí, son parte de la iglesia. ¿Y el pobre puede acceder a un ministerio de parte de Dios? Sí, claro que puede acceder un pobre a un ministerio de parte de Dios. Y ese hombre pobre, esa mujer pobre, ¿puede realmente tener un llamamiento de parte de Dios para ser un pastor, para ir a las naciones, para ser un maestro, para ser un evangelista? Claro que sí. Bien, entonces lo que yo no entiendo es por qué aquellos profetas de renombre solamente le profetizan a los pastores, a los líderes y a los hijos de los pastores, a los empresarios y el pueblo. Todo lo demás, todos hemos sido llamados y todos tenemos un llamamiento de parte del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que uno entiende, que es la reconveniencia de aquellos que traen ciertas profecías, ¿no? En una reunión profética, ¿no es cierto? El profeta dijo esto, estaba yo presente, dijo: levanten la mano los que son pastores. Aquí yo no levanté la mano. ¿Por qué? Porque si realmente sos un profeta, vos tenés que saber que yo soy pastor. Yo no tengo por qué decirte ni siquiera cómo me llamo, Si el Señor, cuando el Señor hablaba a través de sus profetas, Él le hacía una radiografía a la persona y le decía fulano de tal por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque ya Dios lo conoce y la revelación ha venido al profeta. Como cuando pasó allí, cuando se presentó el profeta delante del rey David. Le dijo lo que había hecho, claro que se lo dijo, y se lo dijo todo. ¿Y quién se lo reveló a él? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, el Señor se lo reveló. Entonces nosotros no podemos hoy a creer de que todo aquel que se dice profeta, hay montones, mire, ahora han salido, parece que África ahora es la cuna de los profetas y de los apóstoles. Son todos una manga de mentirosos y sinvergüenza. Y aquellos que lo siguen están perdidos, porque aún andan diciendo, y algunos salen a comentar en los videos nuestros, de que la salvación está en el profeta fulano. Mentira, la salvación está en Cristo. La salvación está en Cristo, en ningún profeta. Ni los profetas tienen que rogar, rogaban en ese tiempo a ver de salvar su propia alma. Entonces, hoy no hay profecías nuevas. La profecía ya está todo escrito. Tenemos que pedir discernimiento y sabiduría de parte de Dios para poder entender las profecías y aplicarlas a nuestra vida y saber cómo caminar. Amén, amén. Dice, así como los apóstoles, los profetas recibían revelación de Dios. Eso lo puede ver en Efesios 3:5. Y verdad para ser declarada a sus iglesias. Es importante recordar que la iglesia primitiva no tenía una Biblia como la tenemos hoy día. Por lo tanto, Dios le daba esta revelación con el propósito de enseñar su mensaje a la iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento también hablaron hacia adelante y enseñaron la doctrina de los apóstoles. Todo lo enseñado por estos profetas tenía que ser consistente con la enseñanza de los apóstoles. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 36 y 37. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas al que ignora, ignore. O sea, la palabra de Dios es clara, hermano. Acá no se trata de lo que nosotros podamos decir, porque nosotros no tenemos la verdad revelada. La verdad revelada está en la palabra, está en las escrituras. Dice, el fundamento de la iglesia fue establecido hace mucho. La palabra revelada de Dios se completó con el cierre del canon del Nuevo Testamento. El fundamento de la iglesia no necesita ser nuevamente establecido y no existe ninguna necesidad de revelaciones posteriores más allá de la que Dios nos ha provisto en su palabra completa, la Biblia. Hoy día somos todos bendecidos por tener la palabra de Dios como nuestra completa y total autoridad para todas las cosas. Segunda de Tito 3. Si alguien en estos días afirma haber recibido una revelación nueva o especial, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien en estos días afirma haber recibido una revelación especial o nueva, como hay muchos que dicen, yo he recibido una nueva revelación para la iglesia,
debemos confrontarla con la Escritura. Si esta es contraria a la palabra de Dios, debemos entonces rechazarla. Si es consistente con la Escritura, debemos entonces preguntarnos por qué una palabra extra era necesaria si su verdad ya estaba contenida en la Biblia. Por lo tanto, mientras necesitemos hombres, pastores, maestros y evangelistas que estén dispuestos a proclamar con valentía la palabra de Dios como está contenida en la Escritura, no tendremos necesidad del oficio de profeta, como de apóstol tampoco, como este es descrito en el Nuevo Testamento. Tal vez el de apóstol, por ahí, no como oficio es necesario porque el apóstol es el enviado. Y que fue el fundador de iglesias. El enviado, el misionero es el que tiene, digamos, todos los ministerios, podríamos decir, porque el misionero va al campo y tiene que pastorear, tiene que enseñar, tiene que traer palabra profética, tiene dones, tiene don de ciencia, don de palabra, don de fe. Entonces es un ministerio que podemos decir, este hombre no es un apóstol, pero tiene un ministerio apostólico, es un enviado, un misionero. Pero el apóstol, entre comillas, hermano, como oficio, no está vigente, hermano, porque está toda la palabra revelada y nosotros queremos saber algo, queremos tener una profecía, pidamos que el Espíritu Santo nos revele lo que está escrito aquí adentro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el profeta, entre comillas, que usted va a consultar, le acierta todas las cosas que usted... Bueno, es como si usted fuera un curandero. Cuando usted va a un curandero, que no lo tiene que hacer, si usted va a un curandero, deje de ir, no vaya más. O iba a un curandero. ¿Por qué? Cuando usted va a ir a un curandero, usted se predispone en el espíritu a que esta persona indague en su vida. Entonces el espíritu, que es el espíritu de adivinación del curandero, como del falso profeta, entonces se conecta ¿con qué? Con su espíritu. Porque usted tiene en la puerta un portón, un portón así abierto para que el enemigo entre y sepa aún todos sus pensamientos. Cuando usted no tiene esa intención, entonces el que guarda sus pensamientos es Cristo. Si usted hace las cosas que Dios quiere, entonces Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Pero si usted va dispuesto a que le adivinen, ¿por qué? Porque el hombre tiene necesidad de eso. Así como Saúl quería saber el futuro y fue a consultar a una adivina, ¿entiende? El hombre está interesado en eso, quiere saber el futuro. Entonces todo le llama la atención. Entonces, si viene un profeta, entre comillas, pseudo sobrenatural, que trae montones de profecía, y usted va dispuesto a eso, esto es un espíritu de adivinación, y usted se abre a ese espíritu de adivinación, entonces esta persona va a saber todas sus necesidades y se las va a decir. Va a decir, ¿cómo me dijo todo? Este es profeta. Este profeta es de Dios. Este profeta. No, hermano, escúcheme. El profeta no fue llamado para darle mensajes particulares a cada una de las personas comunes. No. El profeta fue llamado para establecer el vínculo entre Dios y la iglesia hasta que la iglesia se estableciera. ¿La iglesia se estableció? Claro que se estableció. ¿La iglesia está establecida? Sí, la iglesia está establecida sobre los fundamentos de los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. No somos apóstoles, pero somos una iglesia apostólica. Sobre los fundamentos de los apóstoles. Entonces, la iglesia ya establecida no necesita establecerse más. Ya fue establecida. Ya no hay oficio de profeta. Sí hay el don profético y puede usar a cualquier hermano para traer una palabra en una reunión, para traer un mensaje de parte de Dios, algo que va a pasar, alguna advertencia, pero no sobre la nación, no sobre el curso de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la iglesia está establecida. Ya se cerró el canon, hermano. El canon está cerrado. Entonces no puede haber nueva revelación. Es una mentira del diablo. Aquellos que dicen, venga a recibir la nueva revelación, es una mentira de Satanás. ¿Para qué? Para entretenerlo a usted, para sacarlo del foco, para correrlo del camino. Porque Satanás quiere correrlo, porque sabe que hay llamamiento en su vida. Entonces quiere distraerlo.
¿Qué le dice el profeta siempre cuando usted le pone la cabeza? El Señor, el Padre me está diciendo, grandes cosas haré contigo, ministerio tremendo, ministerio de las naciones, te prosperaré, te daré negocio, te haré un empresario, serás millonario. Y esas son las palabras de los profetas de este tiempo. Comparémoslas con las palabras de los profetas de la antigüedad. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tu pecado. Generación de víboras. Generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Esas son las palabras del profeta de Juan el Bautista. ¿Me entienden? Porque necesitaba percibir al pueblo. ¿Para qué? Para que entendieran que venía el reino de los cielos. Amén, amén. Porque venía el reino de los cielos, se había acercado y era Cristo mismo. Entonces tenían que entender eso. Pero después que el Señor estableció a sus apóstoles, necesitó la profecía para establecer la iglesia. La iglesia ya está establecida. Amén, amén. El oficio de profeta es una mentira. Es solamente empoderamiento del hombre. ¿Me entiende? Empoderamiento. Es ¿No le suena conocido? empoderamiento del hombre. ¿Sabe? El poder es de Dios. Nosotros no podemos empoderar al hombre, porque el hombre siempre hizo las cosas mal. Desde el principio de la creación, el hombre falló. Siempre le dio la espalda a Dios. Vamos a empoderar al hombre. ¿Para qué? ¿Para que siga siendo macana? ¿No ha hecho demasiada macana? Ha hecho demasiada... Claro que ha hecho demasiada macana el hombre. Por escuchar ¿a qué? A su corazón, a sus pensamientos. Por ir corriendo detrás de los profetas para que le profeticen cosas buenas, halagüeñas, y que todo va a estar bien. Y que no. La palabra de Dios dice todo lo contrario. En los últimos tiempos vendrán muchos amadores de sí mismos, se enfriará el amor de muchos, muchos serán egoístas, avaros, habrá falsos maestros, falsos profetas, codiciosos, habrá guerra, rumor de guerra. Eso, hermano, es la palabra profética para estos tiempos. Las cosas no van a ser como nosotros queremos, sino como está escrito. ¿Me entiende? Y no podemos cambiar. No puede haber una nueva revelación que cambie lo que ya está establecido. Lo que ya han dicho aquellos profetas del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Amén. No hay nueva revelación. No hay nueva profecía. Ya está la palabra completa, amén, hermano. Amén. Solamente amén. Usted tiene que leerla. Amén, amén. No busques, no pongas tus oídos a que te los endulcen, hermano, en este tiempo. No vayas a reuniones donde te invitan que va a venir un profeta para que te endulcen los oídos, para que te digan lo que querés escuchar, lo que te gustaría. Porque tal vez Dios quiere hablar con vos y te quiere decir que te estás pecando, que estás cerrando el camino, que te tenés que volver de tus malos caminos. Tal vez va a venir un hombre de Dios y te va a decir, hermano, te estás equivocando. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, pídele perdón al Señor antes que sea tarde. Este es el día de tu arrepentimiento, antes que sea tarde, antes que Cristo venga. Cristo está a las puertas. Esa es la verdadera profecía. No que te endulcen los oídos, que te digan, vas a ser famoso, vas a tener mucha audiencia, vas a ser famoso en las redes sociales, te seguirán por miles, te van a seguir por miles. Es idolatrías, hermano. Sácate de encima a la gente que te sigue, que te adula. Que te endulza los oídos, que te dice, qué lindo que predica el pastor fulano, qué lindo que predica el apóstol fulano, qué hermosa palabra trajo el profeta, hacerle reverencia al profeta y al apóstol. ¿Qué es eso, hermano? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué se está convirtiendo la iglesia? La iglesia está entrando la corrupción, la iglesia se está vendiendo. Esta es la iglesia de la Odisea. La iglesia humana, materialista, carnal, diabólica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vendiendo el evangelio, hermano, al mejor postor. Estamos comerciando con la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, cuanto recibiste de gracia, dad de gracia. Estamos cobrando para predicar. Estamos cobrando los mensajes. Estamos echando fuera de los púlpitos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Y si vos no predicás lo que dice la palabra, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Entonces a vos te molesta.
Entonces, ¿qué haces? Lo echás fuera al Espíritu Santo y también lo echás afuera a Jesucristo. Ya no se predica de la cruz de Cristo, ya no se habla de la obra redentora de la cruz y de este crucificado. Hoy es todo motivacional, hoy todo es hacia las emociones. Tenemos iglesias que son almáticas, hermano. Estamos discipulando gente almática. Estamos motivando a la gente. Queremos coaching en los altares. Enseñamos a personas, a maestros para que sean coaching, para que nos motiven, para que nos digan que va a estar todo bien. Y nosotros sabemos por la palabra que no va a estar todo bien. No vendrán tiempos buenos, dice la palabra. El mundo no va a cambiar porque nosotros queramos que cambie. Tal vez tu deseo y mi deseo sería que el mundo cambiara. Nosotros tenemos que cambiar. La iglesia de Jesucristo se tiene que poner en la piedra angular, se tiene que parar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo y comenzar a cambiar el mensaje. El verdadero mensaje es el mensaje de la cruz. Basta de comerciar con el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Sepulcros blanqueados, decía el Señor. Generación de víboras. Idólatras, que han contaminado, que han mezclado lo santo con lo profano. Ese es el verdadero mensaje. El mensaje, tenemos que hablar del pecado, hermano. Ya no se predica sobre el pecado. Escucha, tú puedes hacer la prueba y fíjate en las redes sociales. Navega, tómate el día de mañana, hazlo como una clase de seminario bíblico. Busca en las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje de estos tiempos? De la prosperidad, de lo emocional, de que todo está bien, de que lo bueno va a estar llegando, es un año de victoria, que es un año de multiplicación, que viene de el cosecha. avivamiento, números y números. Y los números son fríos, porque nosotros estamos trabajando y estamos ministrando almas, por la cual el Señor nos va a pedir a cuenta. El día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque dice la palabra, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. No importa si tenías la iglesia más grande, no importa si tenías miles de seguidores en las redes sociales, no importa si tenías una foto inmensa en la entrada de tu iglesia y todo el mundo te reverenciaba. No importa si tuviste en los mejores congresos, si tuviste la iglesia más grande, si pudiste enviar misioneros, aún eso, si enviaste misioneros. Pero ¿sabes qué? Cuando estemos delante del Señor, Dios no te va a pedir cuenta de eso. Dios va a mirar tu corazón y va a ver si hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Y qué le va a decir? No los conozco. No te conozco. Entonces hoy es el día para que nos arrepentamos. Hoy es el día para que nos volvamos. Le hemos dado la espalda a Dios, hermano. Muchos pueden decir, yo estoy delante de Dios. Estás delante de Dios, pero de espaldas. Tiempo de volverse a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se vuelva a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que dejar de pecar, hermano. Saquemos las abominaciones de los altares. Limpiemos el altar. Tiempo de limpieza, tiempo de purificación. Esta pandemia nos tiene que servir para hacernos tomar conciencia, hermano. Amén. Basta de concesiones con el hombre. Basta. Ya se terminó. A Dios le da asco de que defiendas al hombre. Defiendas al hombre y no a la palabra. Eso es increíble. Es increíble que se defienda al hombre y no a la palabra. Miren, los apóstoles no existen hoy, los apóstoles. Son falsos, fraudulentos. Si existe lo que es el llamado apostólico. Apóstoles, no hay oficio de apóstol, no hay oficio de profeta. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está establecida, no necesita de los apóstoles, no necesita de los profetas. La iglesia ya fue establecida bajo los fundamentos, sobre los fundamentos de los apóstoles. Entonces, no necesita más profetas, no necesita más apóstoles. Lo que necesita es que el pueblo real de Dios se vuelva a Él y haga la voluntad. Que se dejen de seguir profetas, déjate de seguir profetas, déjate de seguir apóstoles, deja de defender a los apóstoles, deja de defender a los profetas, defiende la doctrina, defiende la palabra. Si vas a poner la cara y el corazón, que sea por Dios y que sea por la palabra. Defendamos la verdad, no sigamos a
los hombres, no defendamos a los hombres. Basta ya de ser seguidores de hombres. El Señor viene a buscar una iglesia y viene a buscar una iglesia verdadera. Ya se cansó de toda esta farsa. Esto es una farsa. Mire, ¿quiere ser profeta? ¿Quiere ser profeta? Elige. ¿Por qué no elige ser como Juan el Bautista? ¿Cuánta audiencia tendría hoy en este tiempo un profeta como Juan el Bautista? Ya lo hubiesen matado, hermano. Ya le hubiesen cortado la cabeza otra vez. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan el Bautista no era el que todos querían escuchar. Él confrontó a aquellos que estaban en pecado y le dijo: mira, tú te estás acostando con la mujer de tu hermano. Eres un sinvergüenza. Estás cometiendo adulterio, fornicación, te vas a ir al horno. Le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar palabras lisonjeras que le endulcen los oídos. Y no solamente eso, sino que prefieren defender a los hombres antes de defender la palabra. Nosotros nos debemos a Dios, no a ningún hombre. No nos debemos a ningún hombre. No hagas concesiones y no hagas ligaduras con los hombres. ¿Por qué? Porque el día de mañana, así como fue confrontado Pedro, el Señor te va a confrontar. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Cristo? ¿Qué le dijo a la criada? Tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco, dijo Pedro. Sí, tú eres uno de ellos. ¿Por qué dices eso? Yo a este no lo conozco. Sí, porque tú caminas como ellos. Tú hablas como ellos. O sea que había identidad en Pedro que no se la podía sacar de encima. Si tú sigues a un falso pastor, a un falso maestro, a un falso apóstol, a un falso profeta, tendrás identidad con ellos. Entonces cuando te confronten te van a decir: tú eres uno de ellos. No, yo lo conozco. Sí, porque tú hablas como ellos. Tú eres el que decreta, tú eres el que establece. ¿Qué tenemos que establecer nosotros? El reino de Dios en los corazones de la persona. No nos toca otra cosa. Dejémonos de establecer y de hacer montones de cosas que no nos corresponden a nosotros. No decretamos nada. No podemos ni decretar nada para nuestra vida porque no tenemos poder, no tenemos la autoridad en nuestra carne, sino es en el Espíritu. Por eso basta de empoderar al hombre. El poder absoluto es de Dios. El gran error del hombre fue sacar esta frase tan loca, el empoderamiento. Están empoderando a los hombres porque quieren sacarle el poder a Dios. Y sabe que en un tiempo quisieron hacer lo mismo. ¿Y quién lo hizo? Satanás lo quiso hacer. Le quiso sacar el poder a Dios. Dice que subió y quiso ser como Dios. Hoy los hombres están haciendo eso, quieren subir al trono, pero no a humillarse delante de Dios, sino le quieren sacar el poder a Dios. Es una locura, ese es el espíritu del anticristo y se ha metido en montones de cristianos y se ha metido en montones de pastores y en montones de líderes. Arrepiéntanse, tendría que ver. Un tiempo el Señor tendría que soltar en este tiempo, 1.000.000 de Juan el Bautista, para que puedan predicar y decirle: arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojalá hubiese en ese tiempo. Pero el Señor nos ha dejado a nosotros, aquellos que tienen el Espíritu Santo, que podemos decir, podemos anunciar lo que el Señor tiene que decirle a este tiempo. No solamente a los que no conocen a Dios, sino vamos a tener que reevangelizar a los cristianos. Porque se les ha metido en la cabeza todo esto del empoderamiento de los falsos apóstoles y los falsos profetas. Amén, amén, hermano. Amén. La verdad que esta palabra, hermano, que realmente nos pueda quitar las vendas. Necesitamos quitarnos las escamas de nuestros ojos. Así como Dios hizo con el apóstol Pablo, que le quitó las escamas de la religiosidad, de las tradiciones, de la ley, que Pablo tenía por ser judío, él quitó esas escamas y hoy la iglesia está con escamas. Hay escamas en la iglesia, hermano. Las escamas no nos dejan ver, nos tapan la visión, no podemos ver claramente, porque todavía seguimos como estaba Pablo antes de convertirse, Saulo de Tarso, que no veía, que lo único que veía era que tenía que matar a los cristianos. Un hombre conocedor de la ley como él. Y nosotros a veces
estamos en la misma situación. La iglesia, hay una parte de la iglesia que está en esa situación. Está con escama, está ciega, no ve, no le interesa. Le hablas del pecado, se burlan. ¿Cómo se burlaron de Cristo cuando les hablaba? ¿Cómo se burlaban de los apóstoles? Yo creo que la iglesia está entrando en ese tiempo. Amén. Amén. Las escamas. Sí, yo me jugaría de que muchas ya son pescados, hermano. Tienen tantas escamas que han cegado, y con todos estos movimientos, no solamente los apostólicos, los judaizantes, que quieren hacer volver otra vez a la ley, hacer pasar por los ritos de antes, que van a querer, ya van a querer circuncidarse, guardar el sábado, y no sé cuántas cosas más. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted acepta las cosas de la ley, lo que está diciendo, la obra de Cristo no es suficiente. Cuando usted entiende de que la obra es por gracia, no por obra, usted no se tiene que circuncidar, usted no tiene que guardar el sábado, usted no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio ni ritos de ninguna especie. ¿Por qué? Porque si usted acepta uno de esos, tiene que aceptar todos, porque dice que aquel que no cumple con una la ley se hace culpable de todas. ¿Entiende? Entonces usted no puede volver atrás, porque usted le está diciendo a Dios: mira, Dios, yo tengo que hacer obras porque la obra de la cruz no es suficiente. Está echando por tierra la obra de la cruz. Esto es por gracia, esto es por fe, hermano. Las obras ya no sirven. Acuérdese, estamos en la sexta dispensación. Esta es la gracia y esto es un pacto incondicional. Dios no nos pone condiciones. La única condición es creer que Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. No hay obras. O sea que también los judaizantes fuera. No debemos permitir que nuestras iglesias sean judaizadas de vuelta. Acuérdense el pleito del apóstol Pablo y Pedro. No debemos permitir tampoco eso. No volvamos a lo que el Señor ya ha hecho, lo que el Señor ya ha cumplido. Acuérdense lo que dijo, la ley y los profetas, se cumplió en Juan el Bautista. Amén. No volvamos a los rudimentos antiguos, hermano. Es época de la gracia. Y la gracia es más que suficiente para nosotros, hermano. Por gracia estamos vivos, por gracia hemos sido salvos. La obra de la cruz fue completa, fue perfecta para nosotros. No desestimemos la obra de la cruz. Cada vez que nos empoderamos, cada vez que idolatramos al hombre, cada vez que cambiamos, transgiversamos la palabra de Dios, quebrantamos las leyes, los principios morales de Dios, estamos volviendo para atrás, estamos volviendo a la ley, volviendo a los rudimentos antiguos, hermano. Esto es la dispensación de la gracia. Sigamos predicando a Cristo crucificado, toda su obra por completa, no solamente la muerte de Cristo, sino su resurrección, su ascensión al cielo, la gracia que fue derramada, la iglesia, a donde los fundamentos de la iglesia ya fueron cimentados, ya tenemos base. La iglesia fue fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas. No querramos agregarle más fundamento que el que tiene, porque no se nos permite hacer eso. Porque tendría que venir el mismo Señor Jesucristo a decir: yo traigo una nueva revelación, un nuevo fundamento. Así dijo, así viniese un ángel. Claro, y nos anunciara otro evangelio. Aquel que le quite o le agregue esta palabra sea maldito, será quitado el libro de la vida. Amén, amén. Esto es fácil, no es difícil, hermano. Y si tienes que contender por la fe, contenda por la fe. Porque ¿sabes qué? Pablo, Pedro, Timoteo contendían por la fe. Y si tienes que dar nombre y apellido, da nombre y apellido. Porque también estos hombres de Dios lo hacían. Muchos dicen: no, nosotros no tenemos que juzgar. Nosotros no juzgamos a la persona, juzgamos sus actos. Si están haciendo lo que dice la palabra de Dios o no. Y debemos contender de la fe, es bíblico, hermano. Podemos contender por la fe. Nosotros tenemos que denunciar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, porque el Señor lo dice en su palabra.
Los que enseñan mandamientos de hombre, los que transgiversan las doctrinas de las herejías que se están diciendo y que están adentro de la iglesia, claro que lo tenemos que denunciar. Y si es posible, con nombre y apellido lo tenemos que hacer. Y eso no es juzgar. A Dios no lo vamos a defender, porque Dios se defiende solito, mira. Pero sí vamos a defender su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Esto da para más, es un tema muy largo. Así que usted recuerde que dimos 2 ministerios, el de apóstol y profeta. El próximo va a ser el evangelista, así que prepárense todos los que tienen llamado para evangelizar. Aunque dice el Señor que todos podemos hacer obra de evangelista, claro que sí, no solamente los evangelistas. Haz obra de evangelista. Claro, claro. La gran comisión, hermano, y predicar el evangelio, es para todos, no es para los evangelistas solamente. Claro, no le dijo, ve tú que eres evangelista, claro. No le dijo, haz obra de evangelista. Al hermano Gustavo lo vamos a mandar, está por ahí. Que él es evangelista. Sí, Johnny también, pero todos Johnny tenemos también. que tener un llamado evangelístico, porque es evangelizar, tiene que estar dentro nuestro, tiene que nacer, ver un alma perdida, o sea, tiene que haber un dolor adentro cuando alguien se está perdiendo de predicarle. No precisás llamar al respetado y siervo de Dios Carlos Anacondia para que le predique a alguien. No podés esperar una campaña, porque no podés saber cuánto tiempo va a vivir esa persona. Y entonces hacer obra de evangelista es el deber de cada uno de nosotros. Amén. Como siempre decimos que arrepentirse, el que se arrepiente de corazón, le tiene que doler el pecado, hermano. Nos tiene que doler. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nos tiene que doler. Y tiene que estar la restitución también. Ya en algún momento vamos a dar un estudio sobre la restitución. Que eso es más difícil a veces. Porque a veces decimos nos arrepentimos, pedimos perdón, pero en realidad tendríamos que restituir el daño que causamos. Y a veces no lo hacemos. Así que otro temita por ahí para sacarlo en algún momento. Así que vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Hemos dado tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, es como espada de 2 filos, Señor, que penetra allí, Señor, por los huesos, por los tuétanos, Señor, y aún, Señor, va más allá. Señor, entra, Señor, en nuestro corazón y discierne, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Hasta allí va, Señor, tu palabra. Sí, y tu Señor, palabra, aleluya. Señor, jamás volverá vacía, Señor, y cumplirá, Señor, el propósito por el cual fue enviada. Padre, por eso, Señor, soltamos tu palabra en esta hora para que a través de tu Espíritu Santo esta palabra, Señor, pueda, Señor, traer frutos, Señor. Amén, pueda sí, poner Señor. Convicción de pecado en la vida de nuestros hermanos, en las personas que van a escuchar este mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando, Señor, de adentro hacia afuera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que realmente, Señor, tú nos sigas ministrando, Señor, Ahora, Dios, el resto de este día a Jesús. través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo tu palabra, sí, Señor, santa es tu palabra, Señor, viva y eficaz es tu palabra. Señor, yo bendigo a la iglesia de Jesucristo en este tiempo, Padre. Señor, te pido que tú asistas a la iglesia en este tiempo, Padre. Que tu misericordia, tu piedad, Señor, puedan alcanzar, Señor, a tu pueblo, Padre, en este tiempo, Señor. Que puedas guardar la vida de tus hijos, ese remanente santo, Padre. Sí, Señor. Señor, en este tiempo sabemos que tú estás separando el trigo de la cizaña, Señor. Ya has comenzado a separar, Señor. Sí, Señor, aleluya. Lo tienes que hacer tú, Señor. Señor, también estás separando, Señor, las ovejas de los cabritos, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque tú estás purificando. Y la purificación, Señor, vendrá por el lavamiento a través de la palabra de Dios. Por eso en esta hora, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Te adoramos Santo tu y te nombre, bendecimos, Rey. Te Porque tú bendecimos. eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te amamos, Cristo amado, te amamos. Y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Señor. Gloria a Dios. Tuya es la gloria, Señor. Seguimos delante de tu presencia. Sí, Señor, gloria a Dios. Vamos a poner Gracias, delante de Jesús. ti, Señor, cada una de las peticiones. Señor, queremos seguir dando gracias y orando por la familia de Claudio, Dios mío, para que tú termines Sí, la obra su que has familia, comenzado en Padre. él.
Te damos a ti Bendice toda la su gloria familia, por él, Dios Señor. mío. Bendice la Fortalece a hermana su Lidia, familia, a Señor. su esposa, a sus Sí, hijos, Señor. a su madre, la hermana Lidia, Señor, Padre, en el nombre de fortalece, Jesús. Señor, los Ahora brazos de mi síguelo hermana. fortaleciendo. Ayúdale Señor, con sus tobillos, ayúdalo, Padre. Dios mío, En el a nombre poder, de Señor, Jesús. confiar cada Sí, día Señor. más en ti, Señor. Gracias, Bendecimos Señor. a la familia de Sí, Claudio, Señor. a la familia de Gracias, Lidia. Jesús. Oramos por la vida de nuestra hermana, Señor, Sí, para que Señor. tú puedas llevarte toda inflamación, todo problema en su tobillo. Sí, Ahora, Dios mío, Señor. pueda ser Ministra tocada sanidad, por Señor, ti, sobre Señor. En el esas nombre de articulaciones. Jesús, Señor. Te En rogamos el por la nombre vida de Jesús. Pamela, de Tandil. Sí, Señor. Señor, por liberación, Sí, Señor, Señor, para que ahora, tú Padre. puedas ayudarla ahora, Sí, en este Señor, momento, Padre, en en este el nombre de tiempo, Jesús. Padre. Señor, te Señor. rogamos que abras Sí, Señor. las puertas de las cárceles, Sí, que Señor. rompas cadenas. Señor, Ahora, reprendemos, Señor, todo todo espíritu, yugo del Señor, diablo se de corta muerte, ahora, en el Señor, nombre de Jesús. depresión, Padre. Ahora echamos Sí, fuera Señor, toda todo brujería, poder toda del diablo, hechicería, Señor, Padre. sobre su vida. Cortamos ahora, En el nombre de Jesús, ahora, la Señor, desatamos te ahora, rogamos de Señor, que tú nuestra vengas hermana, a esta Padre. familia En el con nombre de Jesús. salvación y con Sálvame, libertad. restaura, En el Señor, nombre de en el Jesús, nombre de Señor. Jesús, Señor. Te rogamos, Gracias, bendito Dios, Jesús. ahora que sea tu mano sobre la vida de Ramón, Señor. Sí, Señor, Ahora, sigue Padre, en obrando, el nombre de sigue Jesús, siga obrando en ese obrando la vida de Ramón postoperatorio, Peranzi. Señor, En el nombre de Jesús, Oh, Señor. tu mano poderosa Obra de sobre el sanidad, papá de Señor, Mariela, Padre. está sobre él, En el Señor. nombre de Jesús. Tu Espíritu Pon tu Santo mano está de poder sobre y de él, favor Padre. sobre su Oh, vida. tócalo en En este el momento, nombre. Padre. Allí Oh, en Señor, Sacaba, en el Señor. nombre poderoso de Oh, Jesús, enviamos la te rogamos palabra, por la vida Señor. de Mariela, Sí, Señor, para abre que tú una puedas puerta, abrir una Padre. puerta de trabajo Sí, en su Señor. vida ahora. Oh, En el nombre de Señor, Jesús, Señor. suple ese trabajo Ahora que ella suple necesita toda para el necesidad sustento de su casa, en la vida, Padre. Señor, En el nombre de de nuestra Jesús. hermana. Te rogamos Oh, por la vida de Reina Pilar, Candara, Señor. Shiarabacaya. Ahora de que tú En puedas el nombre de intervenir, Jesús. Señor. Ella Sí, tiene Señor. convulsiones, Dios Sí, mío, Señor. y no saben realmente qué es lo que tiene. Interviene, Dios, Sí, sobre la Señor. vida de esta joven, Gracias, Señor. Ahora Jesús. pon tu mano de Santo, sanidad en su santo, cerebro. santo. Ahora toca, Gracias, Dios mío, Jesús. Señor, si es algo espiritual. Gracias, Señor, reprendemos toda obra del Gracias, diablo en Señor. su vida. Gloria a Dios. Ahora, Dios mío, en el Gloria a nombre de Dios. Jesús, Señor, Santo, te rogamos santo. para que tu mano de poder y de salvación venga sobre su Gracias, vida. Jesús. Señor, toca la vida de Susi, ahora Bellini, Dios mío. Sí, Señor, para, en el nombre para de que ella Jesús. pueda recibir sanidad, Sí, Señor, Señor. sobre su problema, Padre, en el Sí, colon, Señor. Padre, ahora Sobre ese estudio toca, que le Dios van a mío, hacer, ahora, Padre, Señor, en el nombre de sana, Jesús. haz Tu un mano milagro, sanadora, Dios, Señor, en esté el con mi nombre de hermana, Jesús. Señor. Bendice la Restaura, vida de Susi, sana, su liberta, familia, Padre, su en el casa. nombre de Jesús. Te rogamos, Dios mío, Trae por paz, fortaleza Señor, en su ahora familia, sobre la Padre, vida en el de nombre de la Jesús. familia Barragán, Sí, Dios mío. Señor. Señor, ahora que tú puedas Sí, traer, Señor. Dios mío, sobre La la familia paz de Barragán Dios. y sobre la familia Martín, Señor, que Sí, puedas Señor, traer paz paz de Dios, en este consuelo, tiempo de Padre. duelo. Oramos por Ahora nuestros sana hermanos, los Señor. corazones, Los abrazamos, sánalos, Señor. Dios mío, Los abrazamos, restáuralos Padre, en el nombre con de un Jesús. manto de amor. Ven sobre Oh, sus vidas Rabazara, ahora, Dios mío. Barabashia, Oh, Rabaján. Señor, en el Ahora, nombre de Espíritu Jesús, Santo. te damos Oh, gloria y gracias. honra a ti. Gracias por Te damos todo, gracias por la Señor. familia Mesia también, porque tú has Sí, hecho la Señor. obra completa en Oh, ellos. Señor, sigue guardándolos, ahora protegiéndolos. guárdalos, protégelos. Suple toda Te necesidad. rogamos por la vida de Johnny, Sí, sí, Dios te mío, damos gracias por para ese que él trabajo, pueda, Señor, Señor, que reafirmarse tú en le has ese dado, trabajo que Señor. tú le has dado, Gracias, que pueda Señor. ser de bendición. Oh, bendito Te rogamos Dios. por cada uno de los Te alabamos hermanos y te que están, bendecimos. Señor, mirando, Sí, que van a Señor. mirar este video, de que tú Sí, puedas Señor. traer libertad, claridad, Gracias, Jesús. de que tú puedas suplir toda necesidad, sea de trabajo, sea de salud, sea de liberación, Dios Gracias, mío. Jesús. Tú puedas obrar en la vida de mis hermanos. Ahora, Gracias, bendito Jesús. Dios, Señor, sea tu mano de poder y de favor sobre Sí, cada Señor. uno de ellos. Sí, Señor. Oramos por ellos Gracias, para que tú los bendigas. Gracias. Bendice a tu iglesia, Sí, bendice Señor. a tu pueblo. Gloria a Dios. Trae discernimiento, Gracias, trae Padre. sabiduría. Ahora, Dios mío, En el trae nombre de sabiduría, Jesús. trae discernimiento de espíritu para que puedan manejarse en este Sí, tiempo Señor. donde hay tantos falsos profetas, Gracias, tantos falsos Jesús. maestros. Ahora, Santo, Dios, que Señor. realmente no sean engañados tus hijos, Padre. En el Gracias. nombre de Jesús los bendecimos, Sí, Señor. Señor, y te damos a ti Gracias, toda la Señor. gloria, toda la Santo, honra y la santo, alabanza, Señor, y que se haga tu voluntad. En el Sobre nombre todas las cosas, poderoso Señor. de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Amén y amén. Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios, Amén. hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Qué bueno haber compartido Los con amamos ustedes. en Cristo. Los amamos a todos. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que tengan lindo fin de, que tengan Amén. un bello despertar el día de mañana.
que puedan tener paz en sus vidas, paz en su familia, que Dios los guarde, realmente les deseamos de todo corazón que el Señor los guarde y los proteja a todos ustedes, los que tienen que salir a trabajar. Oramos por todos ustedes para que estén bien. Bendecimos y saludamos a nuestros hermanos, a la hermana Triana, la hermana Lucía, que nos han escrito de allí de Estados Unidos. La Lidia López, amén, a Norma, todos los hermanos, Triana, bendiciones. Amén. Amén. A la hermana Lucía también, que está conectada. Lucía Rodríguez, un abrazo, también hermana. la bendecimos. Amén. A todos los hermanos que han estado acompañándonos hoy nosotros. Y bueno, que puedan tener Tito también. un buen descanso. Saludos, Tito querido. Dios te bendiga grandemente. Amén. Bueno, Dios los diga bendiciendo, fortaleciendo y que puedan tener un buen fin de semana con su familia, que puedan descansar, renovar fuerzas para la semana que viene. Y bueno, que todo esto que está pasando, que podamos confiar en Dios, de que Dios sigue a cargo, Dios sigue teniendo el control. No deje de confiar en Dios, siga confiando en Dios. Él no nos va a defraudar, Él no es como los hombres, que los hombres prometen y no cumplen. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Así que los bendecimos. Saludos a la hermana Florcita López. Amén, Florcita, Dios los bendiga grandemente. Irene, toda la familia López. Toda la familia López, los bendecimos, los amamos en Cristo. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el domingo, Dios mediante, a partir de las 18 horas. Hermana Dios Graciela Pellegrino, Dios te bendiga, hermana. Hermana Graciela Pellegrino, Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Los esperamos el día domingo. Amén. Gloria a Muchas Dios. bendiciones.